Bueno, vamos a continuar con el código, con la pregunta 2. Entonces, la pregunta 2 dice, a partir de la muestra obtenida, ¿se puede verificar la ley de Hooke? Entonces, hasta el momento, lo que hemos hecho es verificar que sí existe una relación lineal, es decir, que existe el beta sub 0 y el beta sub 1. Entonces, pero la ley de Hooke, noten que como dice que y es proporcional a x, no existe el término independiente. Entonces, para nosotros, la hipótesis nula, a ver, voy a copiar aquí de esto, donde tenemos esta parte de aquí, las pruebas de hipótesis, voy a copiar desde aquí, desde la pregunta 1. Voy a copiar todo este código y luego vamos modificando para la pregunta 2. Voy a ocultar esto por el momento. Vamos a ocultarlo. Y entonces iniciamos. Pregunta 2. Entonces, la hipótesis nula, ahora la vamos a hacer, perdón, aquí está, es sobre el valor de beta 0, que es el término independiente. Entonces vamos a decir que beta 0 es igual a 0. Entonces aquí, esta hipótesis nula lo que está diciendo es de que y es proporcional a x, ¿no? Es decir, que y lo puedo expresar como una constante k multiplicado por x, es decir, no existe un término independiente, ¿no? Y en este caso, pues este valor de k, que es la constante de proporcionalidad, sería el valor de beta 1 para nosotros. Muy bien, entonces vamos a calcular, bueno, como estos valores del promedio de x ya lo calculamos arriba, entonces ya no es necesario. ¿Mm? Ya no es necesario calcular este promedio de x nuevamente, ya lo hicimos arriba, lo mismo el promedio de y, lo mismo esta suma. El valor de alfa también se mantiene el mismo, entonces lo borramos. Lo que vamos a cambiar aquí es el valor de b, pero no le voy a colocar b1, sino que le voy a colocar b0, b0, 0. Lo voy a llamar así a ese número, b00, que sería el valor que le corresponde a beta 0, que en nuestro caso sigue siendo 0. Ahora, vamos a calcular el valor de... Necesitamos para el b00, necesitamos la suma de los x cuadrado. Entonces vamos a calcularlo. Lo voy a llamar sx2. Y entonces, ¿quién es sx2? Es la sumatoria de cada x elevado al cuadrado. Entonces, cada x lo voy a elevar al cuadrado. Aquí estoy elevando al cuadrado cada x y al final calculo la suma. Entonces, ese sería el valor de sx cuadrado. ¿Eso para qué? Para calcular el valor de C00. Entonces, si calculamos el valor de C00, ¿quién es C00? Es el Sx cuadrado dividido y en el denominador es n multiplicado por el Sxx. Esa es la formulita que vimos en clase, ¿no? La suma de los x cuadrado sobre n por la desviación de xx, sxx. Y con eso ya podemos calcular el valor de t estimado. Entonces el valor de t estimado sería t2 igual. Entonces el valor de t estimado sería beta 0, que es el valor que nosotros estimamos, menos el valor b00 dividido entre r por la raíz cuadrada de c, y aquí cambiaría por 0, 0, ¿no? De c 0, 0. Ese sería el valor estimado para la pregunta 2.
¿Qué más necesitamos? Este valor de TA ya lo calculamos arriba, no es necesario volverlo a calcular. Vamos a hacer ya ahora el gráfico para la pregunta 2. Entonces hacemos un subplot y ahora lo vamos a colocar en la tercera posición. El dx me sirve lo que calculamos arriba, entonces no es necesario volver a calcular ese vector de x y el de xt. Vamos a dejar la misma gráfica, simplemente vamos aquí a colocar la gráfica de la distribución, esto que es los valores de t, el título, el axis, hold on. Este valor también ya lo habíamos calculado arriba. Y aquí calculamos, aquí graficamos los T críticos, el positivo y el negativo. Y aquí voy a cambiar para que me calcule el valor de T estimado para la pregunta 2, que lo había llamado T2. Y le vamos a colocar aquí en un texto la etiqueta que sería el valor de T estimado. Entonces vamos a correrlo y vamos a mirar el gráfico. Entonces aquí nos aparece la hipótesis, bueno, aquí me falta cambiarle, que es la pregunta 2, pero entonces miren que nos aparece el valor de T estimado en la zona donde está el T crítico, es decir, de menos T crítico hasta el T crítico. Es decir, que lo que nos está diciendo esto es que debemos aceptar la hipótesis nula, es decir, que el valor del término independiente es 0. Si se cumple la ley de Hooke, ¿no? Para este caso. Entonces aquí vamos a imprimirlo, ese valor de T crítico. Entonces aquí imprimo T2, valor crítico para la pregunta 2. Y podemos verificarlo, ¿no? Entonces vamos a correrlo nuevamente. Aquí tenemos, miren. El valor de T estimado para la pregunta 2 es 0.5 y si lo comparamos con el T crítico es menor. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Es decir, que el valor de T de beta 0 es 0. No hay término independiente. Vamos ahora con la pregunta 3. Entonces, la pregunta 3 nos dice que si aplicamos una fuerza de 60 newtons, que sería el valor de X, el cuerpo experimenta un cambio en su longitud de 8 milímetros. Entonces vamos a copiar los datos aquí para la pregunta 3. Voy a pegar nuevamente, perdón, control Z. Voy a copiar esto de la pregunta 2, la hipótesis de la pregunta 2, y vamos cambiando. Control C, control V. Y aquí vamos a colocar la pregunta 3. Voy a ir ocultando esto que no necesito y vamos modificando. Entonces, hipótesis nula. Entonces aquí ya es para un valor estimado. Entonces aquí para el valor estimado tenemos que X asterisco es 60 newton. Y Y asterisco es igual, perdón, ese sería el valor de Y0. El valor de Y0 es 8 milímetros. Esos son los datos que nos da el ejercicio. El valor estimado para X es 60, el X asterisco sería en nuestro caso, y el valor de Y sub 0 es 8, que ese es el valor en la hipótesis, ¿no? Entonces, por lo tanto, la hipótesis nula es relacionado con el valor estimado para Y, es decir, Y sub 0 igual a 8. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que a Y le corresponde
el valor 8 cuando X vale 60? Esa es la pregunta que vamos a resolver con la prueba de hipótesis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el valor Y0. Lo vamos a definir Y0 como 8, que sería el valor de Y a verificar, ¿no? Valor de Y a verificar. Ahora vamos a hallar el X estimado. No le coloco asterisco porque en MATLAB el asterisco es una multiplicación. Entonces ahí me va a botar un error. Lo voy a llamar XEST, el X estimado. Entonces el X estimado es 60. Valor de X. Vamos a calcular su estimación para Y. ¿Y quién es la estimación para Y? Reemplazar en la regresión lineal. Entonces la regresión lineal era beta 0 más beta 1 multiplicado por el valor de X, que el valor de X lo estoy tomando como XEST. Entonces este es el valor estimado para X igual 60. Y con esto ya podemos calcular el valor de T estimado para la distribución. Entonces lo voy a llamar T3. Y entonces, ¿quién es el valor T3? Es el Y estimado menos el valor de Y sub 0, esto dividido entre el R de la regresión multiplicado por la raíz cuadrada, y esto aparte de acá adentro cambia de la siguiente forma. En la fórmula es raíz cuadrada de 1 sobre n más, en el numerador tenemos el X estimado menos el promedio de X estimado menos promedio de X elevado al cuadrado. Y eso dividido entre, y en el denominador tenemos el SXX. No era necesario paréntesis aquí en el denominador porque solo hay un valor, que es el SXX. Cierro dos paréntesis, punto y coma. Valor estimado de T para la pregunta 3. Realicemos los gráficos. El gráfico para la pregunta 3. Entonces aquí le vamos a colocar el subplot 224. Aquí vamos a graficar la distribución, la gráfica de la distribución, los nombres a los ejes. Aquí este lo cambio por pregunta 3. Esto sigue igual, esto sigue igual. Y aquí cambio la gráfica del valor estimado por plot. Ahí donde está T2 le coloco T3. Y vamos a graficar en el texto el T estimado. Vamos también a imprimir ese valor de T estimado para la pregunta 3. Entonces, tenemos nosotros el valor de T también nos dio en la zona de H0, es decir, que aceptamos la hipótesis nula. Podemos ver aquí los datos. El valor de T estimado nos dio menos 0.41 y ese es un valor que está entre este valor estimado de aquí, que es menos 2.7, hasta este valor estimado de acá, que es 2.7. Entonces, por lo tanto, podemos responder que de acuerdo a la pregunta 3, a la hipótesis que planteamos, aceptamos la hipótesis nula. Es decir, que cuando se aplica una fuerza de 60 newtons,
se espera que el cuerpo experimente un cambio en su longitud de 8 milímetros. Finalmente, vamos a hacer el gráfico aquí. En este gráfico de la regresión, vamos a graficar la banda de confianza para cada valor de X, ¿no? Entonces, eso es lo que nos estaba diciendo la última parte, que grafiquemos los intervalos de confianza para cada uno de las hipótesis. Entonces, vamos a graficar acá la banda de confianza, es decir, aquí en el cambio de la longitud vamos a graficar. Entonces, voy a colocar acá la banda de confianza. Bueno, entonces les voy a escribir aquí en un comentario la fórmula para que la vayamos calculando. Entonces, la banda de confianza B de X en variable X es el valor de beta 0 estimado más el valor de beta 1 estimado por el X, y aquí aparece más o menos, puede ser cualquiera de los dos, para que dé las dos bandas, la una con más, la otra con menos. El T crítico, el T de alfa medios, el T crítico multiplicado por R y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 sobre n más el valor de X menos el promedio de X, y esto al cuadrado dividido entre el SXX. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? ¿Y eso para dónde se cumple? Para todo X que esté entre el primer dato y el último dato, XN. Entre X1 y XN. Para nosotros, ¿quién es X1? X1 es este dato que tenemos aquí. Sería 29.4X y Y425. Y el XN sería este último dato, que es cuando X vale cerca de 80. ¿no? Entonces, entre el primer valor del vector X y el último vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Voy a colocar aquí la variable X, como he llamado ya varias X arriba, entonces la voy a llamar X, como es de banda de confianza, la voy a llamar BC, XBC, el X de la banda de confianza. Entonces, lo voy a definir como un vector que vaya desde el valor mínimo de X a una distancia de 0.1 hasta el valor máximo de X. Ahí estaría definiendo este intervalo, que X va a ir desde X1 hasta XN. Desde el primer valor, no es desde el valor mínimo, perdón. Es desde el X en la posición 1, ese sería el X1, hasta el X en la posición N, que sería el último dato. Entonces aquí estoy definiendo esta variable X entre X1 y XN. Variable independiente de la banda. Y aquí vamos a calcular la primera banda, que la voy a llamar BBC1. Entonces, la primera banda va a ser con signo negativo. Aquí en lugar de escribir más menos, voy a escribir solo menos.
Entonces voy a copiar todo esto que me sirve de acá. Lo pegamos aquí y entonces me quedaría el valor de beta 0 más el valor de beta 1 multiplicado por el XBC que nosotros tenemos acá. Pero como esto es un vector, cada vez que multiplique le voy a colocar un punto adelante. Aquí. Por XBC. Aquí dije que lo iba a tomar primero con signo menos. El T crítico nosotros lo habíamos llamado en el código anterior como la variable TA. Entonces vamos acá arriba. Ese lo habíamos definido aquí, en la línea 32. Ese es el valor crítico que le corresponde en alfa medios. Entonces ese es el que necesito, el TA. Multiplicado por R, que es el coeficiente de correlación. Vamos a colocarle un punto adelante cada vez que utilice multiplicación para que no tenga problemas. Y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 sobre n más, y aquí en lugar de escribir x, escribo la variable que la había llamado x mayúscula bc, esa es la variable que he llamado, menos el promedio de x al cuadrado sobre sxx. Verifiquemos. Voy a graficarla. Entonces, subplot, voy a graficarla en la primera, ¿no? 2,2 aquí, en este primer gráfico, aquí en este. Vamos a graficar. Subplot 2,2 con posición 1. Vamos a escribirle un hold on para graficar encima. Y entonces, ¿qué vamos a graficar? Plot, la variable xbc, la variable bbc1. Esta la vamos a graficar en color rojo. La voy a graficar en color rojo. Y con un line width igual 2. Entonces vamos a mirar, vamos a compilar. A ver, tenemos un error. ¿En dónde está el error? Ah, ya, aquí. El error está aquí al colocar la potenciación. La potenciación también tengo que colocar un punto adelante, ¿no? Entonces, noten que esta es la banda de confianza, ¿no? Para los valores estimados. Y vamos a graficar de la misma forma la otra banda. Entonces, simplemente a esta, control C, la pego aquí, le voy a colocar ahí índice 2. Y aquí en lugar de menos, le voy a escribir más. Estos son los cambios que he hecho. Más. Y aquí le he escrito índice 2. Y entonces vamos a graficar encima también la banda 2 de confianza. Lo corremos y aquí podemos mirar el gráfico. Entonces, miren que aquí lo que me está diciendo es que para cualquier valor que yo estime entre 29.4 y 78.4, yo puedo estimar la banda de confianza, es decir, el intervalo de confianza para cualquier valor estimado. Y entonces miren que, por ejemplo, para este dato, 39.2, el valor de Y es 5.25. Y si yo me voy acá arriba, yo me paro acá, el valor de Y es de 6.8, que sería el intervalo de confianza, de 6.8 hasta 3.8. De 3.8 a 6.8 sería el intervalo de confianza para este dato que tenemos aquí, que vale 5.25. Entonces, con esto tenemos, y si necesitamos más hipótesis, simplemente en el código copiamos y pegamos lo que tenemos y vamos graficando la curva de la distribución T, los valores críticos y el valor de T estimado.
y ahí tomamos la decisión si aceptamos o rechazamos la hipótesis.